Bien amigos, hoy vamos a construir un dron totalmente nuevo aprovechando de que la marca AKK me ha mandado esta tarjeta controladora de vuelo F4, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es armar el frame del cuadricóptero, el cual está hecho de fibra de carbono. Armando el frame vamos a poder visualizar dónde van a ir las piezas, como por ejemplo la tarjeta de distribución de poder y la tarjeta controladora de vuelo. Aunque es obvio de que estos elementos van en el centro, es bueno medir el espacio que vamos a disponer. Este frame o cuadro me ha costado unos 20 € y les dejo el enlace en la descripción del video de todos los componentes que voy a usar en esta construcción. Este cuadro está diseñado para carreras y tiene una medida base de 220 milímetros. Hay otras dos variantes, una de 180 milímetros y otra de 250 milímetros, pero sin importar cuál cuadro o frame compres, todos van a ser muy parecidos. Voy a usar estos separadores de goma que sirven para absorber las vibraciones de nuestro dron. Allí van montadas la tarjeta de distribución de poder y sobre todo la tarjeta controladora de vuelo. De esa manera protegemos a la controladora de vuelo de las vibraciones que afectan las mediciones de los acelerómetros y el giroscopio. Hay que asegurarse de que todos los tornillos estén bien ajustados y de que las patas del dron no se muevan mucho. Si hay algún leve movimiento de las patas del dron, entonces hay que apretar los tornillos un poco más. Vamos ahora a montar la tarjeta de distribución de poder. Esta PDB es una de las más comunes en el mercado. Por cierto, PDB significa Power Distribution Board, o tarjeta de distribución de poder. Es simplemente una tarjeta que distribuye la energía de la batería a varias salidas para facilitar la conexión de los ESCs de los motores. Estas tarjetas por lo general incluyen reguladores de voltajes para poder alimentar otros componentes electrónicos como la cámara, el transmisor de video, la controladora de vuelo y el receptor, ya que el voltaje necesario para alimentar estos componentes por lo general son entre 12 a 5 voltios. Sobre todo el receptor, que acepta entre unos 5 a 10 voltios. Algunas controladoras de vuelo también necesitan ser alimentadas con 5 voltios. Pero todo depende de los componentes que estén usando. En mi caso voy a usar una cámara que acepta hasta 22 voltios. Por lo tanto, puedo alimentarla directamente desde la batería. El transmisor de video también acepta un voltaje bastante alto, así que no tengo de qué preocuparme al momento de alimentar estos componentes. Sin embargo, deben chequear cada uno de los componentes que vayan a usar para ver dónde deben ir conectados y cuál es el voltaje máximo que aceptan. Sigamos con el armado del frame. Por ahora solamente me estoy familiarizando con el espacio del dron y dónde va a ir todo colocado. Un pequeño problema que he notado es que los standoff o separadores de aluminio que me mandaron son un poco más cortos de lo que deberían ser, y es por eso que no puedo colocar las paredes de fibra de carbono donde va a ir la cámara. Pero eso no es problema ya que puedo colocar la base que trae mi cámara. No es necesario colocar todos los standoff o separadores de aluminio de una vez, ya que más bien van a estorbar cuando estemos haciendo soldaduras y conexiones de los componentes electrónicos. Decidí colocar la cámara ahora, aunque no es necesario. Los pasos más importantes son colocar el conector principal de la batería a la tarjeta de distribución de poder y soldar todos los cables o conexiones que vamos a necesitar para nuestros componentes. En el primer intento de colocar la conexión principal de la batería a la tarjeta de distribución de poder, estaba calculando cuál podría ser la distancia donde se podría conectar una batería sin problemas. Pero he decidido hacer eso más adelante cuando yo tenga los ESCs o controladores de velocidad de los motores ya conectados a la tarjeta de distribución de poder. Por ahora voy a hacer la soldadura de los cables que sé que voy a usar. También es buen momento para soldar las conexiones de la tarjeta controladora de vuelo, los pines que vamos a usar para conectar los ESCs. Hay dos variaciones de estos pines, los rectos y los de 90 grados. Yo recomiendo usar los que están doblados a 90 grados porque así tenemos mucho más espacio al momento de conectar los controladores de velocidad. Y además, no sabemos si nos va a quedar suficiente espacio en la parte de arriba cuando coloquemos la placa superior. Ya he soldado los conectores y ha quedado muy bien. Me di cuenta que también hay otra forma de conectar los ESCs a la tarjeta controladora de vuelo,
a través de este puerto que usa un conector JST. De esa manera no necesitaríamos colocar los pines si ustedes utilizan esta otra técnica. Ahora voy a comenzar a colocar los motores IMAX RS2205. Estos motores son de 2600 kV y son de una buena calidad. Pero si te estás iniciando en el mundo de los drones de carrera, te recomiendo comprar unos más económicos, cuyo enlace voy a dejar en la descripción del video. Pero si el dinero no es un problema, también voy a dejar el enlace de los motores más recomendados para los drones de carrera. Es importante entender cómo montar los motores en el frame. Todo se reduce al tipo de tornillos que vamos a usar para sujetar los motores. Si usamos unos tornillos muy largos, vamos a correr el riesgo de romper el embobinado interno del motor. Esto hará que el motor se dañe y no habrá ninguna reparación, a menos que seas capaz de embobinar otra vez todo el motor y eso va a tomar demasiado tiempo. Lo recomendable es usar unos tornillos que apenas sobresalgan un máximo de 3 milímetros para así asegurar el motor sin el riesgo de romper los embobinados. En mi caso estoy usando dos motores que giran en el sentido de la aguja del reloj y otros dos motores que van en el sentido contrario. La diferencia es solamente la rosca donde va a ir la hélice. De esa manera, la hélice se queda bien asegurada cuando los motores están girando a alta velocidad. Los motores que giran en el sentido de las agujas del reloj tienen una tuerca negra, y los que van en el sentido contrario, una tuerca plateada. También hay que tomar en cuenta este sentido de rotación al momento de posicionarlos en el dron. Para saber cómo van posicionados dependiendo de su sentido de rotación, puedes referir a este gráfico. Algunos motores nuevos para drones de carrera no tienen estas clasificaciones del sentido de rotación, ya que incluyen una tuerca que se bloquea con un nylon, lo cual mantiene la hélice bastante bien apretada al momento de atornillarla en posición. Como ven, este frame tiene también una pequeña incisión por la cual podemos pasar los cables del motor y así colocar los controladores de velocidad del otro lado, de manera que quedan protegidos si el dron choca a alta velocidad con objetos sólidos. Ahora vamos a colocar todos los ESCs en posición con cinta eléctrica y vamos desplegando el cableado para organizarlo. Vamos a estar usando 4 ESCs de 30 amperes de la marca DJS. Se pueden configurar con BL Heli. Mientras más cortos queden los cables, mucho mejor porque es peso que estamos ahorrando. Sin embargo, deben tener cuidado. Si es tu primera vez, puedes dejar los cables un poquito más largos, solo para estar precavidos. Para pelar los cables, uso una herramienta especial que ahorra muchísimo tiempo. De otra manera, pueden hacerlo manualmente con una cuchilla o algo por el estilo. La manera de cablear todo depende mucho de qué tipo de tarjeta de distribución de poder estés usando y cómo va a ser más o menos la configuración o disposición de los elementos en tu dron. La forma en la que lo estoy haciendo yo me conviene mucho más porque todas las conexiones van a quedar mucho más limpias y también voy a tener unos puertos libres para poder conectar la entrada de la batería por un lado. Al final no importa mucho cómo conectes todo, siempre y cuando los cables rojos vayan conectados al positivo y los cables negros al negativo. Todos estos pads grandes están interconectados a la batería. El procedimiento para soldar los cables a los pads siempre es el mismo. Le colocamos estaño a los pads y a los cables por separado y luego los unimos. Hacer soldaduras de estaño puede parecer un poco fácil, pero tiene su técnica. Asegúrate de hacer algunas prácticas primero con algunos kits si es tu primera vez soldando componentes electrónicos. Mientras haces estas soldaduras, procura no calentar o derretir componentes que estén alrededor. Puedes usar unas pinzas porque los cables se calientan bastante cuando estamos soldándolos. Asegúrate también que la conexión quede bien hecha. Esto se puede comprobar alando un poco el cable luego de que se haya enfriado la soldadura.
Para hacer estas soldaduras coloco la herramienta entre 250 a 300 grados centígrados porque así es mucho más fácil. A veces me verán usando un marcador con flux. El flux contiene un químico que transmite el calor mucho más eficientemente para poder hacer las soldaduras mucho más rápido. Esto no es completamente necesario para hacer las soldaduras, pero sin embargo facilita la vida un poco. Al culminar cada soldadura, debe lucir algo como esto. Bien, ahora vamos con el conector principal de la batería. He cometido un error al cortar demasiado estos cables. Pero de igual manera más adelante me daré cuenta que necesito hacer un cableado diferente porque la controladora de vuelo lo requiere así. Mientras tanto voy haciendo las conexiones principales de la cámara para conectarla al transmisor de video. La controladora de vuelo que vamos a usar es una F4 de la marca AKK. He hecho un review completo de esta tarjeta controladora de vuelo que es excelente. Les dejo el enlace en la descripción del video o le pueden dar clic allí arriba. En resumen, esta tarjeta tiene OSD integrado, capacidad para alojar una tarjeta microSD para grabar datos del vuelo y tiene un sensor de amperaje. Con este sensor podemos medir el amperaje que estamos consumiendo en pleno vuelo. Pero para lograr esto necesitamos conectar el lado positivo de la batería directamente a este medidor y luego la salida de este medidor a la tarjeta de distribución de poder. Así que debemos hacer un conector principal de la batería con un cable rojo largo. Y eso es lo que estoy haciendo. Si tu controladora de vuelo no tiene un sensor de amperaje, entonces no es necesario hacer esta conexión. Y si tampoco quieres usar este sensor, entonces tampoco es necesario. Sin embargo, esta controladora de vuelo parece funcionar con el voltaje directo de la batería, de manera que no necesitamos usar los 5 voltios de la tarjeta de distribución de poder para poder encenderla. Para hacer soldaduras de cables gruesos o pads muy grandes, es necesario usar suficiente estaño. Tengan cuidado de que el estaño no haga un puente o conexión con la polaridad contraria. En este ejemplo, esta soldadura del cable positivo está muy cerca de un anillo que tiene polaridad negativa. Siguiendo las instrucciones de cableado de esta controladora de vuelo, así es como debería quedar el cableado de la batería. Lo siguiente sería conectar los motores a los ESCs. Vamos a recortar los cables de los motores un poco para que no queden holgados. Si es tu primera vez, te recomiendo no cortarlos tanto para poder tener un margen de error. En un video anterior hice otro dron de carreras donde explico todo en detalle usando una tarjeta controladora de vuelo ya un poco desactualizada, la NACE32. Si quieres ver ese video, puedes darle clic en el enlace que ves en pantalla o en la descripción del video. Mientras hagas cualquier tipo de soldadura con estaño, trata de estar en lugares ventilados y de no respirar el humo porque es tóxico cuando lo aspiras en grandes cantidades.
culminado todas las soldaduras de los cables de los motores a los ESCs. Las conexiones se ven bastante prolijas. Nos faltan hacer algunas conexiones en esta controladora de vuelo. Para obtener las ventajas del On-Screen Display, u OSD, necesitamos hacer las siguientes conexiones. La señal de video de la cámara va a la tarjeta controladora de vuelo, luego tenemos un pin que es para la señal de salida que va al transmisor de video, ya con el OSD. Y en cuanto a darle energía a la cámara y al transmisor de video, tenemos varias opciones. Dependiendo de cuánto voltaje acepten estos componentes, puedes alimentarlos directamente de la batería o desde fuentes reguladas como 5 o 12 voltios que ofrece nuestra tarjeta de distribución de poder. El fabricante de la tarjeta controladora de vuelo AKK provee estos gráficos donde recomiendan cómo puede ser la conexión dependiendo de cualquier situación. Luego de culminar con las soldaduras más importantes a la tarjeta de distribución de poder y también de la controladora de vuelo, vamos a usar un tester para comprobar de que las conexiones estén bien hechas y de que no existe un puente entre las polaridades. En el caso de existir algún puente entre el positivo y negativo, al conectar la batería se van a freír algunos componentes electrónicos, quedando inútiles. El tester tiene una función de que emite un sonido cuando hay una continuidad entre los dos contactos. Solamente debería sonar cuando colocamos los dos contactos en negativo con negativo o positivo con positivo. Si colocamos los contactos uno en negativo y el otro en positivo y emite un sonido, significa que hay algún puente y hay que solucionarlo antes de colocar la batería. Una vez hecho esto, podemos colocar la batería por primera vez y vamos a escuchar el dulce sonido de los controladores de velocidad. También podremos comprobar de que la tarjeta de distribución de poder y la tarjeta controladora de vuelo emiten algunas luces. Si la tarjeta controladora de vuelo no emite ninguna luz, tal vez se te ha olvidado conectar el puerto de 5 voltios para alimentarla. Y por último es momento de conectar el receptor. En mi caso voy a usar un FrSky X4R, el cual soporta 16 canales a través del puerto S-Bus o S-Bus. La tarjeta tiene un puerto dedicado para recibir este tipo de señales, S-Bus y PPM. Así que podemos conectar este receptor fácilmente con un conector de servo. Ya veremos dónde posicionaremos este receptor más adelante. Se me había olvidado también que nos hace falta un buzzer. El buzzer genera señales auditivas bastante fuertes que nos sirven para identificar si el dron está activado, armado, entre otras funciones, y también cuando perdemos el dron podemos activar una función que se llama beeper que genera una señal tipo alarma para poder encontrarlo entre el monte o donde quiera que esté perdido. Hay dos tipos de buzzer, uno es buzzer activo y el otro es el pasivo. Yo recomiendo usar para esta controladora de vuelo uno activo, ya que el pasivo no va a generar sonido. Los puertos del buzzer están directamente al lado del botón de reboot, por lo que si quiero colocar el buzzer directamente allí, va a bloquear el acceso a este botón. Lo mejor es extender el buzzer con unos cables para conectarlo más adecuadamente. Ahora voy a colocar el transmisor de video, en este caso un Aomway TX001. Usamos algunas bridas o cintas para sujetar esto en posición y está listo. Ahora voy a crear un nuevo modelo dentro del radio que mantenga las configuraciones específicas para este dron. Para hacer funcionar el receptor con mi radio, necesito hacer el proceso llamado enlazado o binding. Esto se hace colocando el radio en modo de binding y luego encendiendo el receptor mientras presiono un botón. Pero no ocurría nada. Investigando en internet me di cuenta que tenía que actualizar el firmware de mi receptor, lo cual se hace a través del radio. Una vez hecho esto, el receptor está listo, y ya solamente estamos a unos cuantos pasos de culminar toda la construcción del dron. Lo siguiente que hice fue diseñar una base para mi cámara GoPro que la voy a colocar encima del dron. Con esta base no necesitaré ninguna correa para sujetarla. Esta base será impresa en 3D. La única desventaja es que pesa unos gramos más de lo que pesaría una correa. La colocación de las antenas es bastante importante. Las antenas del receptor deberían estar a 90 grados una con respecto de la otra. Es bastante popular el uso de las bridas para mantener las antenas erguidas y usando tubo termoencogible o cinta eléctrica las sujetamos a ellas. Finalmente vamos a conectar nuestra tarjeta controladora de vuelo al ordenador a través del puerto USB.
Ahora vamos a la configuración del dron con Betaflight. Es importante no haber colocado hélices en los motores en este paso. Debido a que vamos a calibrar los ESCs y vamos a configurar los modos, es importante de que los motores estén sin ninguna hélice para evitar accidentes. Por lo general las tarjetas ya vienen con un firmware instalado. Pueden ser CleanFlight, Betaflight, entre otros. Pero le puedes colocar uno nuevo y ese proceso se llama flashing. Para hacer el flashing solamente hay que elegir la tarjeta que estamos usando. Eso va a descargar el firmware específico para este modelo de la tarjeta y luego le damos clic en Flash Firmware. Si la tarjeta no se conecta, entonces hay que intentar otras configuraciones para poder conectar la tarjeta y si aún no funciona, entonces tendrás que investigar sobre el tema. Hay muchos tutoriales y documentación online que explica cómo resolver este problema de conexión. Comencemos entonces a configurar el software de nuestro dron, en este caso usando Betaflight. Lo primero que hay que hacer es dirigirnos a puertos o ports y elegir el puerto UART que va a recibir las señales de nuestro receptor, en mi caso el UART 1. Aquí activo el serial RX. Hacemos clic en Save and Reboot y en acto seguido nos vamos a la pestaña de configuración. Vamos a la sección de Receiver y seleccionamos Serial Base Receiver. En la segunda opción vamos a seleccionar el protocolo que estamos usando. En mi caso es de Bus. Y si por ejemplo estás usando un FlySky, selecciones el eBus. Hacemos clic de nuevo en Save and Reboot. Lo siguiente sería seleccionar el protocolo que van a usar los ESCs, que en mi caso pueden soportar D-Shot 600, pero eso va a variar dependiendo de los ESCs que estés usando. También mi tarjeta controladora de vuelo acepta la medición de corriente o amperaje, así que lo activamos, y luego nos vamos a la pestaña de PID, donde podemos modificar los valores que van a hacer que nuestro dron responda más rápido o con una curva más suave. Esto es algo que podemos explicar con más detalle en otros videos. Los valores PID son algo un poco más avanzado, así que no los muevas. Lo siguiente que vamos a hacer es crear unos canales nuevos en nuestro radio. En mi caso, usando el FrSky, tengo que crear unos inputs nuevos para así asignarle un canal a cada uno de estos switches. Si los movimientos de las barras no corresponden a las entradas que hacen con los joysticks, entonces debe modificar el map. Una vez que hayan creado los canales auxiliares que nos van a servir para elegir modos, nos vamos a la pestaña de modos. Aquí en la pestaña de modos podemos asignar estos canales auxiliares para activar esos modos, dependiendo del rango donde se encuentren. Recuerden hacer clic en Save para guardar los cambios. En esta pestaña lo más importante es configurar el ARM, que va a armar nuestro cuadricóptero, y posiblemente el Angle o Horizon Mode, si eres principiante. En esta sección podemos darle potencia a los motores por individual y vamos a fijarnos en qué dirección están rotando. Recuerden que el sentido de la rotación debe ser de acuerdo a este gráfico. En el caso de no ser así, lo pueden cambiar, pero para ello necesitamos el BL Heli. Para usar el BL Heli necesitamos dejar abierto Betaflight, luego abrimos BL Heli, seleccionamos esta opción y lo conectamos. Debemos tener una batería conectada para que pueda reconocer a los ESCs. Para los motores que estaban girando en el sentido contrario, puede modificar la orientación aquí. Luego de eso, le damos en Right Setup. Una vez hecho esto, podemos ver las configuraciones que tienen los ESCs o calibrar también los ESCs. Y ya esto sería todo. Una vez hechas estas configuraciones, estamos listos para hacer nuestros primeros vuelos. Solo queda hacer la calibración de los valores PID y tunear algunos detalles en general, pero de eso podemos hablar en un próximo video. Ahora los dejo con algunos de los vuelos que he hecho con este dron.
Espero que hayan disfrutado de este video. Si tienen algunas dudas, pueden dejarla en la sección de comentarios. Nos vemos en un próximo proyecto.